Mañana 36 minutos, 8 de la mañana 36 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación en nuestro primer invitado. Se trata del doctor Esteban Santos López. Él es un analista internacional, también es abogado, profesor de varias universidades, mediador de la Cámara de Comercio y también de la Cámara de Comercio de Quito y también columnista de la revista Vistazo. Ingeniero Mendoza, usted para que continúe con la entrevista. Muchísimas gracias, don Alcides, y muchas gracias también a nuestro primer invitado esta mañana por estar con nosotros, al doctor Esteban Santos. Muchísimas, pues mejor dicho, muy buenos días y esperando que tenga una muy buena semana, doctor Santos. ¿Cómo le va? ¿Cómo nos está escuchando? Queremos confirmar cómo nos está escuchando. Sí, ingeniero, perfectamente. Un placer estar con ustedes. Encantado. Oiga, usted está en la capital de la República, así que quería que nos confirme cómo está el clima, cómo están allá en Quito. Este fin de semana ustedes no tuvieron feriado porque el feriado solo fue acá en Guayaquil, pero igual saber cómo está después del fin de semana, este verano quiteño. Para los serranos esto es un solazazo, así lo decimos en quiteño. Hace un calor muy fuerte. La diferencia de Guayaquil es que no tenemos la humedad que ustedes tienen, pero claro, nos cuesta mucho acoplarnos al verano. En lo particular lo disfruto mucho, pero sí, tenemos que empezar a cuidarnos. En cambio, ahora que no empiecen a darse algo muy propio de esta época, ¿no? Los incendios forestales. Claro, ojalá que no. Acá también esperemos que no se den los incendios forestales, que es un tremendo lío. Pero bueno, vamos a empezar, doctor Esteban Santos. Lo del día de ayer, obvio que era anunciado que el gobierno de Chávez no iba a regalar así nomás, por más de que la voluntad popular sea contraria a ellos, no iba a regalar con facilidad el poder o entregar, si podemos decir, el poder que ellos tienen por ya un cuarto de siglo. Entonces se veía que en ese Consejo Nacional Electoral la noche, todos los delegados eran no solo los de la mesa directiva, sino los que estaban ahí, todos aplaudían. Y con colores del mismo partido, los mismos que usa el propio Maduro, ¿no? Los delegados de Maduro, para hacer la precisión. Entonces sale un resultado que incluso le quiero decir que me pareció que debe ser tan grande la diferencia a favor de la oposición que tuvieron que dar un resultado ajustado del 51% a 44% por esa diferencia. No sé cómo lo analiza usted, doctor Santos. Yo le doy toda la razón. Esto parecía y se consolidó como una crónica de muerte anunciada. Yo en lo personal me permití justamente dar un editorial en Vistazo previo a estas elecciones en donde yo lo titulaba No hay mal que dure 100 años y lo mencionaba el renacer de Venezuela, porque creo que todavía existen muchos argumentos para creer que se puede dar un cambio. Ahora, está claro que estamos hablando de un régimen, de una dictadura, y creo que hay que decir las cosas por su nombre, los puntos sobre las is. Maduro es un dictador, y es un dictador que está enquistado, es un cáncer que se ha aferrado al poder gracias a que tiene, como usted muy bien lo ha señalado, a los militares de su lado. Y a 2024 todavía vemos que las democracias en la región se mantienen gracias a las armas, y entonces maldito los militares que den la espalda a su pueblo, y eso es un poco lo que estamos viendo. Yo, por corresponsales, con colegas, justamente por el seguimiento que doy a las relaciones internacionales, he visto pruebas irrefutables de justamente de fraude, de cómo los militares están escondiendo, cómo se están robando urnas, en fin, esta crónica de muerte anunciada que muchos de los que nos escuchan nos dirán, ya, pero ya sabíamos eso, ya sabíamos que jugaban en cancha inclinada, ya sabíamos que el árbitro era vendido, ya sabíamos todo eso. ¿Qué ha cambiado? Y creo que ha cambiado el hecho de que los venezolanos han entendido la importancia de hacer respetar y hacer valer su voto. Ahora, es muy difícil
repito, cuando tenemos a un dictador que está empecinado en dejar morir a su pueblo si es que es necesario, a cambio de él quedarse y mantener las riendas por más de 25 años. Y entonces yo le concluiría, ingeniero, diciéndole que el rol que tenga la comunidad internacional hoy por hoy es más importante que nunca, particularmente, y señalo a lo que haga Brasil, lo que haga Colombia y lo que haga México, los dos vecinos a quienes recibirán mayoritariamente este nuevo influjo venezolano que se prevé de migración, pero que sobre todo entre estos tres países supuestamente coidearios de izquierdas, el uno Lula ya le advirtió a Chávez que no puede usted, Chávez a Maduro, de candidato, que usted no puede empezar a hablar de un baño de sangre si es que no gana usted. Petro lo propio, dando un guiño a que se tenía que respetar la voluntad popular, y estaremos muy atentos a ver qué hace López Obrador, actual presidente todavía, y la presidenta electa, la señora Claudia Sheinbaum. Si es que ellos le dan la espalda, Maduro se queda sin ningún tipo de oxígeno, y si es que le dan el reconocimiento, pues con muchísima pena estaríamos ante un poder enquistado y a costas de millones de venezolanos que volverán a tener que seguir migrando y seguirán en la situación tan paupérrima en la que están. Dentro de eso, le quería leer un comunicado que se ha dado el día de hoy por parte de la Presidencia de la República. El presidente Magister Daniel Noboa, reaccionando ante los resultados de las elecciones en Venezuela, que dieron como ganador a Nicolás Maduro, y que autoridades internacionales lo han tomado como un fraude, ha dicho: he solicitado a nuestra canciller, a la señora Sommerfield, que realice las gestiones necesarias para convocar al Consejo Permanente de la OEA para tratar la delicada situación que vive Venezuela, acotó el presidente del Ecuador. Por otro lado, he visto pues también reacciones airadas del presidente de Argentina, Javier Milei, pero como usted dice, será clave las reacciones de los países más grandes del continente y en el otro caso vecino, que es Colombia, los dos más grandes, Brasil y México, y el otro vecino, que es Colombia, donde los presidentes son también de la esfera, digamos, del Foro de Sao Paulo y todo eso. Esteban, ¿no le parece lo que usted dice? Bueno, a ver, algunas reflexiones. Sí, celebro el comunicado del presidente Noboa porque estaba siendo muy escéptico de lo que salió primero, el comunicado de Cancillería. El comunicado de Cancillería es extremadamente escueto, frágil, débil. Y yo pensaba siempre en este libro de Dante Alighieri, en la Divina Comedia, cuando él decía que los espacios más oscuros del infierno estaban destinados para aquellas personas que en momentos de crisis de moral mantuvieron su neutralidad. Y entonces este no es un momento de mantener ninguna neutralidad, este es el momento de decir las cosas por su nombre. Un fraude, es inaudito lo que está pasando en Venezuela, que me vengan a decir que de repente de los 10 candidatos, 8 que todos sabíamos que eran candidatos que solo estuvieron ahí de relleno por parte del propio régimen, todos, sin excepción, los 8 es que ni siquiera guardan las formas. Los 8 candidatos tuvieron exactamente el 4.6%. El propio dictador sale a decir que, por lo que son especialistas, que ha habido un supuesto intento de fraude electrónico y que por eso tuvieron que anunciar pasado la medianoche los resultados. Y que como una muestra del, y cito, del 140%, llegan a esta conclusión de que él va a ganar con la mitad más uno, el 51%. Ya robaron la elección en 2013 a Capriles Radonsky, ya le metieron preso en 2015 a Leopoldo López. La oposición fragmentada en 2018 no presentó un candidato y ahora, gracias a esta señora que, por favor, permítanme decirlo de esta forma, tiene unos ovarios muy bien puestos, la señora María Corina Machado logró unificar a Venezuela, a la oposición en uno solo. Y ustedes me van a venir a decir que la participación fue del 59%, ¿por quién nos toman? Entonces, los líderes de la región tienen un rol protagónico. Celebro que el Ecuador finalmente quiera acudir al multilateralismo, que no se tomen acciones directas, sino que para eso justamente está el multilateralismo.
Y celebro asimismo que la declaración del presidente sea mucho más contundente que ese tibio comunicado del Servicio Exterior. Queda mucha tela por cortar. Ya sabíamos que las dictaduras consolidadas en la región, la isla de Cuba, Nicaragua, que son lo único que le pueden dar es nombre porque no le pueden apoyar en nada más, ya lo hicieron. Yo creo que hay una Rusia que también lo hará, pero Rusia hoy por hoy ya no le puede apoyar en nada nuevamente que no sea el nombre. Veremos qué pasa, porque en los Estados Unidos hay un cambio en noviembre y por lo tanto ahora es muy difícil pensar en algo más cuando ya hay un Biden que ha dicho que no se va a presentar a la reelección, en una Kamala Harris que si bien dio un comentario todavía no puede hablar porque todavía está en ese vaivén. En fin, todavía el mundo sigue dando sus vueltas. Creo que la sartén está en una comunidad internacional y me enfoco en Latinoamérica. Ojalá los latinoamericanos estemos a la altura de la historia, que la gente obligue a sus líderes a transmitir este clamor y que así como lo ha hecho en cambio el presidente de Chile Boric, así como lo ha hecho el de Uruguay, así como lo ha hecho el de Costa Rica, el de Panamá, en fin, que han dicho abiertamente, han llamado a las cosas por su nombre, han dicho fraude, han dicho que no reconocen ese resultado. Esperamos lo propio de Lula, lo propio de Petro y de López Obrador. Esperamos eso, totalmente. Ojalá y se dé de esa manera. Las 8 de la mañana pase con eso, sí, no, perdóname. Minutos. 8, así es, 8 con 46 minutos. Don Alcides Montilla García y luego don Julio Ayala Serra. Gracias, doctor Santo. Buenos días. La verdad, doctor, es que va a tener que volver a escribir otro artículo en Vistazo, se lo digo como lector suyo también que soy, porque usted dijo que había escrito un artículo que se titulaba "No hay mal que dure 100 años". Después de lo sucedido anoche, si hay males que duran más de 100 años, sería el titular del nuevo artículo. Pero mire, ¿qué le importa a Maduro que los presidentes o expresidentes hayan reaccionado respecto del resultado electoral de ayer? ¿Qué le importa a Maduro que lo aíslen internacionalmente en política, en la economía, si ya está aislado desde hace mucho tiempo? Que va a estar más aislado. Es muy probable. Lo que va a pasar, doctor, y se lo digo por experiencia de gente que yo tengo o conozco que vive en Venezuela, el problema son dos. El primero, la venganza con la que va a trabajar en Maduro. La vengarse de los que no lo apoyaron en estas elecciones. Y lo segundo, que nos va a afectar a nosotros en Ecuador también y otros países. Va a multiplicarse la cantidad de venezolanos que van a salir de Venezuela. Así como dijeron que si ganaba Edmundo González Urrutia iban a regresar. Ahora van a hacer lo contrario. Y finalmente, doctor, la única manera de sacar a Maduro del poder es con el poder militar, solamente con el poder militar. ¿No cree usted? A ver, algunas reflexiones. Sí, no hay mal que dure 100 años y la cita termina diciendo ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Yo creo que había una diferencia entre la Venezuela del 2013, cuando estaba muriendo Hugo Chávez, y había una Venezuela que tenía dinero, porque no deja de ser el país con las reservas probadas más grandes del mundo de petróleo. Eso es una realidad. Y entonces había dinero para comprar conciencias, había dinero para comprar clientelismo internacional, y entonces Centroamérica, sobre todo las islas del Caribe, le daban el voto y no le censuraban en ningún foro internacional porque eran parte, pues, de esta compenda del dinero mal habido. Hoy día Venezuela es el país más pobre de la región, que solo se compara con países, literalmente, le estoy hablando desde la óptica del derecho internacional, declarados como fallidos, como Haití, exactamente, en donde el sueldo de un funcionario es $3.50, un almuerzo. Eso es lo que gana en todo un mes. El país con las reservas probadas más grandes de todo el planeta. Entonces, una cosa es con guitarra y otra es con charango, decimos en la sierra, porque una cosa era cuando había el dinero para comprar conciencias y otra es ahora cuando uno ha probado que ha logrado destruir el país, pero que sobre todo ya no tiene ese dinero. Entonces, sí, reconozcamos dos cosas. La primera, el éxodo venezolano ya supera más de 8 millones de personas, el 25% de su país, o sea, más que la de países en guerra como Ucrania. Esa es la realidad de la radiografía venezolana. ¿Eso solo se va a aumentar? Sí. Principalmente le decía Alcides a los países vecinos.
sobre todo a Colombia, sobre todo al Brasil, y entonces serán esos líderes los que salgan a aceptar una elección y después tener que agarrarse todos los problemas que eso va a traer. Y por eso es mi beneficio de inventario con esos dos países. Con México, le decía el ingeniero Mendoza, realmente, espero estar equivocado, pero yo creo que sí lo van a reconocer, porque es la última cuna que queda justamente de este grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, y donde están ahí todos los corruptos que tienen orden de detención y captura, que han tenido un pasaje libre en este momento en la región. ¿Qué puedo concluirle? Que hay una realidad que depende del pueblo venezolano, seguir en las calles, hacer respetar su voluntad, pero eso no va a lograr un paso mayor, como usted muy bien lo decía, si es que las armas siguen del lado del tirano y por lo tanto, si es que la presión internacional obliga, no así espero, a hablar de una intervención militar, porque ya nadie en la región podría tolerar eso. Y sobre todo con todos los conflictos armados a nivel mundial, yo no creo que ninguna de las potencias esté queriendo enviar un soldado a Venezuela. Un baño de sangre nadie lo quiere. Y por eso es que los venezolanos son los encargados de tener la sartén por el mango de su futuro, pero eso solo lo podrán hacer siempre y cuando cuenten con un apoyo internacional y para eso principalmente es la región Latinoamérica la única que podrá crear una presión seria porque ya no hay nadie que le pueda dar financiamiento a un país que está completamente devastado y quebrado, no por bombas, no por guerras, sino por un modelo económico que solo ha demostrado traer pobreza y más corrupción al país que pasó de ser el más rico de la región a ser considerado un Estado fallido a la luz del derecho internacional. Doctor Santos, mire lo que ocurrió ayer, ¿verdad? En la mañana estábamos viendo mareas humanas inmensas por todos lados de Venezuela apoyando a la oposición y al candidato Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. En la noche, de igual manera, ríos de gente por todas las ciudades de Venezuela. Cuando empezó a hablar la primera vocera de la oposición, Delsa Solórzano, representante de este grupo ante el Consejo Nacional Electoral, diciendo que no se le permitía ingresar a ella y a otros delegados para empezar a inspeccionar la contabilidad de los votos. La gente empezó a decir, ¿y para qué está el pueblo, pues, doctor? Si no es para acompañar a los dirigentes políticos a que se cumpla un punto de la ley que dice que todos tenían derecho de observar la contabilidad de los votos, pero otra cosa le digo, la están empezando a criticar a María Corina Machado porque han enviado un mensaje de debilidad al pueblo. ¿Por qué? Porque han dicho que han matado el momento al decir que seguirán insistiendo en el triunfo de González. Mientras Maduro sigue gobernando más que nunca ahora. El momento es ahora, doctor Santos. Es más efectivo un perdedor rápido que un ganador lento. ¿No le parece? A ver, María Corina Machado, y espero estar muy equivocado en lo que voy a decir, tiene que cuidarse mucho, su integridad personal, porque María Corina Machado es una señora que no ha podido salir de Venezuela los últimos 10 años, no se puede subir un avión, tiene prohibición de salida del país. Yo no tengo ninguna duda que después de escuchar lo que oí ayer por parte del régimen, que habrá otra vez un baño comillas de verdad y justicia. ¿Qué quiere decir eso? Traducción, persecución. El candidato que logró estar en la papeleta, el ex diplomático de 74 años que nadie lo vio llegar, González Urrutia, él tiene inmunidad porque estamos dentro de un proceso electoral. María Corina Machado no. Ella puede ser arrestada en cualquier momento y ser usada el día de mañana como cualquier moneda de cambio, como lo fue Leopoldo López, por ejemplo, González lo propio. En fin, por Parece que tuvimos algún inconveniente con la comunicación vía Zoom con nuestro invitado, el doctor Esteban Santos López. A ver si recomponemos la comunicación. Doctor, por favor. Se congeló, parece, Alcidito. Se Caray. congeló la señal desde la capital de la República. Esperemos que se pueda rápidamente recomponer la misma.
y si no, pues ya nos comunicamos con él para recuperarla. A veces son problemas de los mismos proveedores de Internet, ¿no? En todo caso, creo que él está reconectándose en estos momentos, don Julio, allá en la Serra, cuando el mundo está realmente, y más aún América Latina, pendiente y estupefacto. Yo creo que de todas las edades, adultos, adultos mayores, jóvenes, hasta infantes pendientes de lo que ocurría ayer en Venezuela, pero el resultado obviamente es desilusionante, aunque era de esperarse, Julio, ¿no? Así es, mi querido Andrés, no se podía esperar otra cosa. El doctor Esteban Santos decía hace un momento que lo de Venezuela es un cáncer, y efectivamente, pero al cáncer, mi querido Andrés, Alcides y ciudadanos, al cáncer no se lo cura con paños de aguas tibias. No se cura el cáncer con paños de aguas tibias. Al cáncer hay que extirparlo, hay que matarlo, hay que aplicarlo la quimioterapia, la radioterapia o la extirpación. Pero usted no puede ir a querer matar al cáncer con paños de aguas tibias. Y las elecciones en Venezuela son paños de aguas tibias que no resuelven absolutamente nada cuando usted sabe que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela responde total y absolutamente a Maduro. Usted no le puede pedir a ellos que le hagan el favor a los contrarios. Ellos están ya comprometidos con Maduro. Ahora aquí se pone en vigencia aquella vieja frase de cuando salíamos a las calles: solo el pueblo salva al pueblo. Pero hemos llegado a una etapa mundial, porque no es de Venezuela. Por favor, cuidado, vamos a creer que lo que pasa en Venezuela solamente pasa en Venezuela, Ya pasa está en el el doctor mundo. Santos. Ya, termino la idea, no solamente pasa en Venezuela, pasa en el mundo. Los pueblos se han anonadado, se han acobardado. Y ahora pues creemos que la solución es en las elecciones, que la solución es el diálogo, que la solución es hablar de paz. Con esta clase de individuos, hablar de eso, perdónenme. Y una cosa para terminar la idea. Hoy día a lo mejor hablan declaraciones de Lula, de Anglo, del señor Petro, del señor Boric, de cualquiera de estos. Hasta a lo mejor Ortega critica lo que pasó en Venezuela. Pero pasado mañana estarán haciendo negocios porque tienen el mismo denominador común a la hora de la verdad. Así que esperar que la comunidad internacional resuelva el problema de Venezuela es pedirle peras al olmo, mi querido Alcides. Sí, creo que ya está el doctor Santos. Sí, Doctor, por sí, aquí favor. estoy. Aquí estoy, se fue la luz donde estoy, así es que estoy Vea, conectados el celular. Les pido disculpas por no prender en este momento la cámara, pero prefiero que me escuchen bien. He estado la última parte escuchándoles con atención. Para concluir mi idea anterior, les decía que yo sí temo por la seguridad física de María Corina Machado. Estoy de acuerdo en lo que le escuché a Julio al afirmar que esperar que un tercer país salve a otro pueblo, eso no va a pasar nunca. En esto estoy de acuerdo. Ahora, también finalmente creo que podremos estar todos de acuerdo en que con un Maduro, con un asco, no tengo otra palabra, no se puede uno sentar a negociar, pero sí puedes generar las condiciones para obligar a un diálogo. Tú matas a una persona y te vas preso 40 años. Matas a 10,000 y sacas en el éxodo a más de 8 millones, entonces necesitas un acuerdo político y esa es la realidad, porque yo soy de los que no creen que todo va a ser solo con las armas. Yo sí creo que pueden haber procesos políticos de negociación, pero hay que crear las condiciones y las condiciones sí vienen dados por el hecho de que una comunidad internacional se obligue a actuar. Creo que podemos hablar toda la mañana y ustedes podrán estar de acuerdo conmigo en que inicialmente se hablaba de una Rusia siendo uno de los países más sancionados del mundo. Y estoy de acuerdo en que hay muchos terceros países tapiñados que están haciendo su agosto, porque mientras los europeos y los norteamericanos no quieren comidas, hacer negocios directos, lo hacen a través de estos terceros países. Y siempre habrá la forma de tratar de sortear a una prohibición. Echa la ley, echa la trampa.
creo sí que los venezolanos, a diferencia de antes, estas nuevas generaciones que uno podría decir, oiga, son generaciones ya adoctrinadas, que ya no conocen lo que fue la Venezuela rica, que ya no conocen lo que fue vivir en prosperidad y aún así que están afuera listos para defender a su país. Pero para esto yo concluyo diciéndoles que las personas siguen a liderazgos y Venezuela hoy finalmente tiene un liderazgo a través de María Corina Machado. Ahora, que a esta señora cortada la cabeza, cortado el cáncer, dirá algún retorcido chavista. Sí, y por eso es que creo que la señora tiene que estar a muy buen recaudo. Esa es la realidad de Venezuela. Y espero, por eso digo, que la comunidad internacional tiene la obligación de también estar a la altura de la historia. Yo sí espero que la presión sea tal de que Maduro vea que no existe nadie que no sea la isla de Cuba, Nicaragua. Bueno, he visto dos países que tampoco me llamó la atención, el uno Honduras con Xiomara Castro y finalmente también pues la Bolivia del sucesor de Evo Morales, ¿no? Que han sido los únicos países que han reconocido. El resto de la región no lo ha hecho. ¿Importan las potencias en la región? Honduras Por también. supuesto. Honduras también. ¿Perdona? Por eso. Honduras, no, me confundo. Honduras, Nicaragua, Bolivia. Cuba y Bolivia, nadie más. Y entonces estaremos muy atentos de ver qué pasa con el Brasil de Lula, qué pasa con la Colombia de Petro y sobre todo con el México de AMLO y la 4T. Esa es la realidad. Ojalá la OEA pueda hacer algo más, porque algunos también me han dicho, mira todo lo que hizo el Ecuador y al final lo que tuviste es un comunicado escueto y hasta ahí queda, ¿no? Los principios son por algo, el multiculturalismo y sobre todo entender que un mundo reglado en base a instituciones tiene una razón de ser. Queremos salir del subdesarrollo, queremos estar como países serios que atraigan inversiones o capitales o queremos demostrar todo lo contrario. Por eso es que es importante que ojalá el Ecuador también esté a la altura histórica de lo que ha sido un servicio exterior históricamente probo, que lleguen los mejores y que podamos transmitir una razón de Estado. De lo contrario, pues volvemos a este viejo oeste, el sálvese quien pueda, al mundo bipolar y en donde dejamos que mientras tomen el poder puedan seguir exprimiendo a un pueblo afligido que ni siquiera puede hacer valer su voto. Las 9 de la mañana, Doctor, 3 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al internacionalista, doctor Esteban Santos López. Más preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. gracias. Doctor Santos, pero ¿usted cree que la comunidad internacional, que el único mecanismo que puede hacer es ponerle trabas, es ponerle cuestiones de carácter económico, pero que no lo afectan al señor Maduro ni a sus adláteres corruptos, afectan directamente al pueblo venezolano y lo único que con eso se logra es que ya no hayan salido 8 millones, sino que salgan 10, 15 millones de Venezuela? ¿Cuál es en su concepto una real salida para encontrar una solución al conflicto venezolano? Porque es un conflicto terrible en el cual, en mi concepto, y yo soy en eso invariable en mi opinión, solo el pueblo salva al pueblo. Aquí no hay ninguna otra situación. Que va a costar muertos, que va a costar heridos, que va a costar... Sí, eso cuesta. La libertad cuesta. A Bolívar le costó su existencia, le costó su fortuna darnos libertad. Y ese pueblo debe en alguna forma hacer honor a Bolívar, porque no se puede esperar que otros les den resolviendo el problema. Doctor Santos, Caray, se nos volvió a tuvimos caer otra vez. se volvió a caer la comunicación al CID. Sí, sí, volvió a caer la comunicación, lamentablemente. Por el sector donde vive el doctor Santos, pues se fue la energía eléctrica y estaba pues utilizando su número, su celular. Parece que también ha tenido inconvenientes. Son las 9 de la mañana, 5 minutos. Estamos dialogando con el internacionalista, el doctor Esteban Santos López, abogado y también pues docente universitario y columnista de la revista Vistazo. Bueno, pues Oye, que típico que cuando pasa esto, uno se le va la energía eléctrica, entonces no hay internet. Usa el celular y no está con la batería completa o cosas por el estilo. Se dan a veces unas tormentas perfectas, lamentablemente, para la conexión, pero está conectándose de lo que veo, está tratando de conectarse
a través Estoy de de la vuelta. plataforma de Zoom. Ahí Ahí ya está lo el doctor. escuchamos. Ahí está. Sí, ahí está. Pero ya Sí. por el Zoom entiendo que ya volvió la energía eléctrica, doctor Santos, ¿no? No, no ha vuelto. Lo que estoy es literalmente de ver una mejor señal. Qué locura. Gracias a ustedes por su tiempo. He estado escuchándole un poco, sí, entrecortado, pero ojalá ustedes me escuchen a mí. Miren, el mensaje último con el que yo creo que tenemos que centrar la discusión. ¿Creemos que la única salida son las armas? Esa es la pregunta. Yo estoy de acuerdo y comparto en que un criminal como Maduro y sus secuaces no van a salir por las buenas. Eso no tengo dudas. Lo que yo estoy insistiendo es en cómo hacer para generar las condiciones suficientes para que se vean acorralados y en la obligación de tener que negociar. Y eso solo se hace teniendo a una comunidad internacional que en su conjunto entienda la necesidad de reconocer que hay un dictador, un sanguinario, alguien que no respeta los derechos humanos. Ustedes me podrán decir, bueno, pero en la isla de Cuba van 60 años enquistados y fíjese cómo a 90 millas de los Estados Unidos no han podido hacerlo en más de medio siglo. O lo propio lo que está pasando en Nicaragua con Ortega. Y yo le puedo decir lo mismo de Corea del Norte y en fin de muchos de los estados paria. Sí concuerdo en que el pueblo le salva al pueblo, sí concuerdo en eso y sí concuerdo en que la única fórmula será mantener la presión en las calles. Ahora, yo soy de los que quieren evitar el baño de sangre y para evitar el baño de sangre hay la obligación internacional de todos quienes que creemos en los derechos humanos y creemos en el progreso de los pueblos en salir y denunciar. Y por eso celebro tanto espacios como este, de que la comunidad internacional no crea que este es solo un problema de los venezolanos, porque como ustedes muy bien lo dijeron, el influjo y todos los peros y lo malo que nos cayó ya, nos seguirá cayendo. Esto es un problema y una responsabilidad de todos. Se creyó en su momento que el problema de las drogas era solo de Colombia o solo de México. Fíjense en ustedes lo equivocados que estábamos. Y para esto, más allá de pedirle a un intervencionismo de una potencia que vengan los norteamericanos o que vengan los europeos, creo que los latinoamericanos hemos aprendido mucho de historia y por eso la obligación de salir y decir a las cosas por su nombre. Queda mucho, yo entiendo el de sí mismo la frustración que pueden sentir millones de personas y miles que nos estén escuchando en este momento. Y para eso, quienes creemos en la democracia y quienes creemos en las instituciones, estamos en la obligación, repito, de salir y defenderlas como tal. Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor. Muchísimas gracias, Julito. Las 9 de la mañana con 9 minutos, 9 con 9 minutos. Doctor Esteban Santos, el día de ayer, el presidente de Venezuela, dictador realmente, Nicolás Maduro, dijo, incluso antes de proclamarse los resultados, ellos obviamente han estado en permanente coordinación y dando directrices al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, pero dijo que hay una confabulación de gobiernos de derecha, de ultraderecha, que quieren y que estaba alertando al mundo de esta confabulación supuesta, en la cual citaba a gobiernos de, vuelvo a decir, entre comillas, ultraderecha de la región, entre los cuales incluía Ecuador, Panamá, Guatemala. Me llamó la atención que no lo incluya a El Salvador, pero sí, por supuesto, Argentina, Paraguay, y por ahí se me olvidan unos cuantos más. Dijo 9 gobiernos de la región que están confabulando. A Perú también lo metió en el mismo saco. Y digo que me llamó la atención lo de El Salvador, porque el señor Bukele obviamente pues es un presidente de derecha, ¿no? Pero más allá de eso, esta especie de advertencia de Maduro antes que se den los resultados en público es también una especie de crónica de que ellos saben de que estos gobiernos no iban a estar de acuerdo con lo que ha ocurrido el día de ayer y sobre todo en la noche de ayer, ¿no?
Claro, ya sabían esto. Fíjense en ustedes a quién dejaron entrar y a quién no dejaron entrar. Dime con quién andas, ¿no? Entonces, a todo político que pueda ser considerado opositor, a todo centro serio electorado, llámese de observación, la OEA, llámese Naciones Unidas, llámese la Unión Europea, a todos se les negó la entrada. A expresidentes de la región se les obligó a redirigir su avión, salvo a quién, literalmente a los amigos del régimen. En el caso del Ecuador, al correísmo. Son los únicos que estuvieron ayer tomándose las fotos, abrazándose, y son los que incluso se permitieron ayer presentar encuestas inexistentes, falsas, y son los que ahora están abrazando el triunfo supuesto del dictador Maduro, para que ustedes vean a quienes representan, quiénes son, y ojalá que los ecuatorianos también tomemos nota de qué tipo de ideología finalmente son la que representan. Entonces, este se volvió un juego del bien y el mal. Yo soy de los primeros en decirles siempre a mis alumnos, olvídense de esta palabra que acabo de decir, porque lo único que hay en el concierto internacional son intereses. Julio lo decía bien, mañana empezarán a hacer negocios con los dictadores muy poco. Para eso está el pueblo y en eso yo estoy de acuerdo con usted. Hay que salir y defender los derechos, hay que salir y defender las libertades. Eso puede ser la única fórmula, en mi criterio, en la que un gobierno pueda sentir la presión. Si es que a eso no hay un acompañamiento internacional, claro, contra las armas poco se podrá hacer, y por eso lo último que quiero es que Venezuela se termine de consolidar en un estado fallido. Por eso la obligación de tener que actuar en este momento. Muy bien, vamos a ir con la pregunta final, una pregunta más de Alcides y una pregunta más de Julio, porque luego vendrá nuestra siguiente invitada, que es la coordinadora acá de la oposición venezolana en Ecuador, con quien vamos a hablar luego de breves momentos. Don Alcides Montilla. Doctor Santos, finalmente, ¿a quién debe apelar el ciudadano, el votante venezolano, para que se le haga justicia en cuanto a que se produzca un reconteo de votos? ¿Al gran justiciero del mundo, Estados Unidos, o ellos mismos a través de la fuerza y la presión diaria para que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proceda a recontar los votos y se sepa finalmente cuáles son los ganadores? Hay una responsabilidad de la oposición en probar sus aseveraciones. Una responsabilidad de María Corina Machado no solo de mantenerse sana y salvo, sino de encomendar este rol protagónico que tendrán de demostrar el fraude magistral que se ha hecho, de cómo no es matemáticamente posible que todos los opositores hayan tenido 4.6% de una supuesta muestra del 140%. Ese tipo de locuras tiene la obligación la oposición de demostrarla como tal. Y mientras tanto, los gobiernos también están obligados a no reconocer estos resultados, y tenemos que señalar con el dedo a todos esos políticos que quieren hacer sin más su agosto de esto y que quieren defender lo indefendible. Julio, con la última pregunta. Yo, antes que pregunta, le quisiera pedir al doctor Santos, por favor, una reflexión. Cuando estamos ante estos hechos consumados, doctor, Rusia y China ya reconocieron al gobierno de Maduro, ya lo felicitaron. Rusia y China, las dos grandes potencias que hoy están coaligadas en contra de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto Estados Unidos podría abrirse un nuevo frente? Tiene un frente terrible en Ucrania, tiene un frente terrible en Medio Oriente, tiene un frente terrible en el Mar Rojo, y ahora un problema grave en Venezuela. ¿Hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto realmente a llevar adelante algo, o hará lo mismo que hizo con Guaidó? Es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta que yo respondo afirmando que Rusia no le podrá dar sino un apoyo
apoyo de título, no más. Rusia tiene demasiado en su plato y Rusia no tiene el dinero para darle dinero a Venezuela, ni armamento tampoco. China ha sido la mayor prestamista que tiene Venezuela hoy día. No estoy seguro que esté con apetito de prestarle más dinero y más bien le interesa hacer negocio en el Esequibo. Creo que los norteamericanos para poder terminar de responderle esa pregunta, habrá que esperar a noviembre, porque una cosa será unos Estados Unidos con un republicano como Trump y otra segunda será si es que los demócratas mantienen con una Kamala Harris. El uno que cree en el multilateralismo y los otros que no quieren saber nada, sino solo esta idea del American First. Está claro que lo último que yo quiero es justamente eso, un mundo bipolar en donde tengamos que bailar al sazón que nos pongan las potencias. Por eso he insistido tanto en el rol que tenga que necesariamente primar en Latinoamérica. Y para eso la presión de que sea una unidad de naciones que respeten el resultado popular y que digan las cosas por su nombre de lo que ha pasado ayer es un fraude. Si es que eso no se da, con mucha pena, el pueblo venezolano todavía estará obligado a mantener las cadenas de una represión por un tiempo que no me atrevo ni siquiera a predecirlo. Eso es lo que está en juego ahora y ojalá y celebro, les decía, espacios como estos, porque lo último que se tiene que hacer es tener a esto como una noticia de segundo plano. Hoy más que nunca los venezolanos nos necesitan a la comunidad internacional y hoy más que nunca hay que salir y decir las cosas por su nombre. Esto fue un fraude, hay dictadores enquistados en el poder y el mundo tiene una obligación de decir y respaldar a quien así lo necesita. Muchísimas gracias, doctor Esteban Santos, por su participación. Alcides. Gracias. Nosotros. Muchísimas gracias, doctor Santos.